lo sé, la idea general es que el otro bando estaba como más dividido. Y el bando de Franco iban más a una y el ejército era solo uno, mientras que los comunistas y los de izquierda se separaron y... Había divergencias ideológicas entre republicanos, comunistas, anarquistas, y entonces este problema de cohesión hizo mucho daño al bando republicano. Además, también Franco contó con la ayuda de la Alemania nazi y de Mussolini en Italia, y eso también fue algo que influyó. Franco va guanyar la Guerra Civil perquè va rebre molta ajuda de militars, sobretot tenia molt de suport de l'exèrcit, i també perquè va rebre ajuda de l'exterior, sobretot d'altres dictadors com Hitler y Mussolini. Yo creo que Franco ganó porque al ser ya el final de la guerra civil el país estaba débil, había muerto mucha gente, la Segunda República se encontraba en un momento muy poco estable, con lo cual un golpe de Estado con el suficiente armamento y en el momento justo les iba. Definitivamente, sobre todo en lo que se refiere a represión ideológica, fue obviamente más fuerte en aquellas partes pues, históricamente no simpatizantes con Franco, como es Cataluña y el País Vasco. Sí, yo creo que el País Vasco y Cataluña fueron las regiones más perjudicadas, ya que históricamente eran las regiones más ricas y también porque cada región tiene su propia lengua y por eso estas dos fueron las más castigadas. Bueno, yo creo que en las partes donde la República tenía más soporte, fueron reprimidas más duramente. Pero me imagino que la dictadura fue difícil para todos. Pues la verdad es que no estoy segura, pero en mi opinión, una dictadura debería repercutir de forma diferente según qué influencia quiere tener el gobierno sobre esas zonas. Donde más les interese esa zona por cuestiones económicas, políticas, es donde van a ejercer más presión y es donde se va a notar más. En cambio, en las zonas con menos población seguramente es donde les dejasen más libertad, pero no estoy segura. Sí, justamente por lo que decía, digamos, las gentes que se identifican no con España, sino con otros nacionalismos periféricos dentro del Estado español, como es Cataluña o el País Vasco, pues obviamente sufrieron más las consecuencias que no, pues, lo que sería la gente de la España central. Supongo que los obreros y las clases bajas a lo mejor se lo pasarían peor. Pero no lo sé, me lo estoy inventando un poco, ¿eh? Sí, pienso que como Franco tenía una política de derechas, las clases más poderosas fueron las menos perjudicadas y en cambio la clase obrera era la que más sufrió durante el franquismo. Además, la mujer estaba en una situación de inferioridad respecto al hombre, ya que durante el franquismo su única función era ser madre y cuidar del hombre. Yo creo que sí, principalmente porque la gente que apoyaba a la Falange y que tenía un nivel económico más alto no vio sus vidas influidas, o al menos no mucho y no para mal, simplemente ganaron dinero. En cambio, gente que tenía un nivel más bajo se vio sumida en la pobreza, los artistas se vieron completamente censurados. Yo creo que sí hubo diferencias. Yo creo que el franquismo era nacionalismo español, excluyente. Y eso hizo que el nacionalismo catalán en un primer momento desapareciera porque era ilegal, pero por otro lado la gente aún lo sentía más porque se sentía reprimida. Normalmente cuando te reprimen algo tienes más ganas de hacerlo. Y creo que se retroalimentaron. Más que influir es tomar conciencia de están atacando a lo que soy, a mi tradición, a mi identidad, a mi lengua. Y bueno, yo personalmente tampoco me gusta mucho la expresión nacionalismo catalán, porque en realidad ser catalán tampoco es identificarse con una nación, sino más con una identidad cultural. Más que de que el franquismo fuese tan rígido en el sentido de el habla
el habla castellana y que todas esas normas tuvieran que ser como él decía, precisamente ha impulsado más el nacionalismo catalán, porque normalmente cuando tú a un grupo social le impones algo, en el momento en el que se liberen van a salir en el sentido contrario. Bueno, yo creo que el problema de Franco es que identificó cultura española con cultura castellana, excluyendo otras cosas. Cuando España en realidad es como una mezcla de muchas cosas, porque no es solo los catalanes, también están los vascos, los gallegos. Y igual sí que parte de esa confusión de cultura castellana, cultura española, en algunas personas sigue existiendo. Quizás sí. Creo que no, que actualmente ya todos los españoles somos conscientes que la época franquista fue una época de muchas represiones en las que no había libertad de ningún tipo y también de retroceso, ¿no? Retroceso de todos los tipos, y por eso creo que aunque sí que sigue habiendo una minoría que mantiene esa ideología o que aún está a favor de ese sistema político, pienso que en general ya no hay rastro en la mentalidad de los españoles de ese sistema político y de esa época de represión. Sí, definitivamente. Justamente por el hecho de que en esta guerra ganaron los malos, por así decirlo, no ha habido, digamos, un ajuste de cuentas, no como si hubo en el caso de Hitler y el nazismo en Alemania o Mussolini en Italia. Y por ello muchos de los cargos políticos que tenemos hoy en día pues son herederos directos de los cargos políticos de la época de Franco. Yo creo que sí, porque en los 50 y en los 60 hubo mucha inmigración a Cataluña, vino mucha gente de otras partes de España, sobre todo en Sabadell y el Hospitalet y ciudades así, como que doblaron o triplicaron la población, y cuando toda esta gente llegó, el catalán estaba prohibido, o sea que ni lo oían en la calle ni podían aprenderlo, por lo que ya no lo aprendieron. Entonces, a lo mejor si no hubiera estado prohibido, parte de esta gente sí que hubiera aprendido catalán y ahora habría más gente hablando catalán. En parte sí, pero también en realidad Franco es solo, digamos, la culminación de un proceso histórico que ya venía pasando desde siglos anteriores, ¿no? Esta marginación o ataque a la identidad catalana es ya anterior a Franco, ¿no? Un poco para salvando la distancia entre esta comparación, el antisemitismo en Alemania, aunque por supuesto con Hitler llega, digamos, a sus máximos extremos, ya venía cultivándose desde hacía tiempo, pues con el caso del catalán lo mismo. Sí, estic segura que la situació del català seria diferent i segurament millor que la que tenim actualment, ja que és una llengua que va estar durant 40 anys prohibida i perseguida i això ha tingut greus repercussions. Sí, sens dubte, actualment la situació seria molt millor pel català, perquè bé, que només es pugui parlar clandestinament a les cases és evident que si no es pot parlar a les escoles, no s'ensenya, els diaris no escriuen en català, la llengua no pot progressar, no pot avançar i per tant podríem dir que és la mort d'una llengua. Sí, por supuesto. Percibimos España con algo con lo que no nos identificamos, que nos parece pues un estado opresor, que no nos deja ser como queremos ser, y de ahí un poco la voluntad de separarse. Yo creo que antes estábamos igual. Es decir, yo creo que el tema es que hay dos grandes... En el caso de Cataluña tenemos Barcelona, que es un gran núcleo económico y cultural, y entonces esta especie de relación de amor-odio entre Cataluña y Madrid, porque cada una tiene sus intereses, existía antes de Franco y existe después. Sí y no.
En la actualidad sí que es cierto que también viene un poco motivada también por la crisis económica y por la difícil situación que está pasando el Estado español, por la corrupción política y muchas otras. Hay más factores que por supuesto se suman al franquismo. ¿Qué piensas que significa la memoria actual de la guerra civil? Es un episodio que no se trata con la seriedad que debiera tratarse. No se le da la suficiente importancia, no ha habido un proceso de reflexión. Todo está encarado en enterrar el pasado, no pensemos en lo que ocurrió, y creo que es necesario hacerse esta reflexión, porque no es tan fácil como decir ha pasado y ya está, vamos a dejarlo. La historia tiene que enseñarnos algo y tenemos que aprender algo de la historia, si no, pues se repiten los errores del pasado. Podría estarlo, pero yo creo que es decir, las ganas de que la gente o sea, la gente que es independentista, ¿no? Yo creo que es algo que existiría igualmente, porque es como un proceso natural. O sea, pasó en Rusia también, pasó en Yugoslavia, ha pasado en muchos sitios, está pasando en Inglaterra. Por un lado, yo creo que la memoria de la guerra civil ahora es como... es algo un poco impreciso, porque la mayoría de la gente en España ha oído hablar, sabe lo que es la guerra civil, pero realmente no tiene un conocimiento real de lo que ocurrió en esos días. Se da en clase, pero lo das, lo olvidas y ya está. No es algo que realmente afecte a las generaciones actuales, excepcionando a unos grupos que se han formado ahora, es lo que te estaba diciendo, de ese nuevo movimiento que hay ahora, en la que hay un grupo de personas de nuestra generación que se están yendo en dirección hacia el franquismo, por llamarlo de alguna forma, y otro grupo que se están haciendo muy republicanos. Hay mucha gente pidiendo una tercera república ahora. Con lo cual, no sé cómo decirte, es como que se está desarrollando... Esa gente sí que sabe sobre cómo fue la guerra civil y son personas que se informan porque están desarrollando una especie de movimiento paralelo, no una guerra civil claramente, pero sí en cuanto a ideales. Creo que la ley en sí, tanto los que están en contra como a favor, no tiene mucho sentido, porque es algo que no puedes reparar. No creo que el hecho de abrir una fosa común y sacar cuerpos para ponerlos en ataúdes diferentes, o poner algunas calles el nombre de personas que murieron, vaya a arreglar nada. Murieron.